Muy bien. Bueno, es- estamos empezando este nuevo año ya en febrero, pero pues creo que para todos ha sido, o por lo menos para todas las personas con las que yo he platicado en los últimos momentos, ha sido un fin de año e inicio de año muy movidos. Y bueno, ahorita que estoy aquí, reacomodando todo para volver a empezar. La verdad es que tengo la sensación así de que ha pasado muchísimo tiempo, como si hubieran sido años eh, desde la última vez que estuve haciendo este programa. Mm, y bueno, la verdad es que como fue tan de repente el programarlo así, pues sé que hay pocas personas escuchando, pero bueno, no importa, porque la maravilla de la tecnología es que lo pueden escuchar después en el momento en que quieran, ¿no? En una retransmisión. Así que aquí estamos, aquí estoy. Eh, como les digo, con un fin de año muy movido, con muchísimas situaciones de vida profundas sucediendo eh, y transiciones importantes de verdaderamente cerrar ciclos y empezar uno nuevo. Y es impresionante.
impresionante. No sé, o sea, sí, sí me ha tocado a lo largo de mi historia cerrar muchos ciclos, pero este verdaderamente es un cierre profundo y inicia una etapa pues súper nueva y aquí estamos. Entonces, la idea para esta nueva etapa es, tiene que ver con un concepto pues más global o más, esta palabra no me encanta porque está tan de moda que está trillada, pero es cierto, más holístico, ¿no? Más tratando de englobar eh, pues todo lo que es restaurando al ser, ¿no? Y a pesar de que no estuve presente en estos meses, eh, sí estuve diseñando y reflexionando y pensando que cómo o cuál será la mejor manera de poner al servicio todo lo que representa restaurando al ser. Y entonces, pues platicar un poquito de, del concepto, ¿no? Que es acompañarlos, acompañarlas en este proceso de regresar, como lo pongo en mi página web, de regresar a la condición original, perfecta y divina del ser. ¿Y qué es el ser? Pues tú, yo, él, ella, nosotros, ustedes, todos, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Eh, y reflexionar. Y ponía yo en el texto que escribí para invitarlos a estas transmisiones, filosofar, ¿no? Filosofar. Me encanta filosofar y pues empezando por la idea de que jamás se me ocurrió estudiar filosofía, ¿no? O sea, pero no porque no se me antojara, sino porque pues no estaba de moda, ¿no? O en mi propio círculo familiar como que era despreciado o hecho a un lado ese concepto, ¿no? Em, pero bueno, les platico también que en este maravilloso libro que se llama Las claves genéticas, sacando mi propio perfil de claves genéticas, hay una de mis claves importantes que tiene que ver con el filósofo, ¿no? Con el que filosofa. Y cuando lo leí y me di cuenta que era parte importante de mi diseño humano, del diseño con el que yo vengo a encarnarme en este mundo, está este filosofar, como lo hacían, me imagino, ¿no? Sócrates, Platón y todos esos grandes filósofos que que por estar filosofando nos permiten reflexionar en la vida y en todos los conceptos de la vida. Así que, pues, en ese filosofando que es cuál es la filosofía de vida o cuál es ese cuerpo de conocimientos o de ideas, pensamientos que están atrás de esto que no es tangible, esto que es totalmente intangible, pero que a la vez tiene tiene una parte, eh, pues que sí podemos ver y tocar, que es el ser, este cuerpo humano,
esta cara, estos brazos, estas manos, todo esto que está aquí, ¿no? Es resultado de esa filosofía de vida. Y bueno, creo que ya me perdí un poco, pero voy a intentar regresar a esta idea del restaurando al ser, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de restaurando al ser? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué cobró vida? ¿No? Y mis ganas de, mi emoción por ponerlo allá afuera, por compartirlo, eh, porque tú también hagas este proceso de filosofar, de reflexionar, de llevarlo a tu propia experiencia personal, ¿no? Que tú sumes a este proyecto. Y este proyecto en realidad tiene muchos años, no sé, a lo mejor 25 años eh, de estar cocinándose, ¿no? Al principio obviamente no estaba, pero ni por asomo eh, así concretándose, ¿no? Eran puras ideas o tal vez ni siquiera ideas, era simplemente el estar leyendo, estudiando, conociendo, viviendo estos conceptos que van llegando a mi vida, ¿no? Y que se fueron sumando a todo el bagaje de vida, de experiencia de vida que yo traigo desde que nací o tal vez desde antes y que después ya con la licenciatura en ingeniería biomédica, o sea, yo alcanzo a percibir cómo el hilo está ahí, el hilo conductor de todo este proceso o proyecto está ahí, que es el cuerpo humano, que es el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Eh, ¿Por qué tengo el cuerpo que tengo? ¿Para qué lo tengo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo sirve? ¿Cómo funciona? Son preguntas que yo me he hecho desde muy pequeña y que he ido encontrando respuestas una a una y las voy sumando y las voy trayendo y las voy poniendo en eh, en este rompecabezas que he ido armando a lo largo de mi vida. Y entonces, pues yo elijo entrar a estudiar esta carrera complicada de ingeniería biomédica, pues con un objetivo muy personal, ¿no? Que era poder diseñar un ojo biónico, ¿no? Para, obviamente, reemplazar mi ojo derecho. Es que ahí se ve a la izquierda, pero en realidad es el derecho. Reemplazar mi ojo derecho, que en realidad no sé si lo he mencionado aquí, pero tuve un accidente cuando estaba chica, muy chiquita, y pues no se desarrolló la visión de este ojo, ¿no? Es un ojo que algunos le llaman ojo flojo, ojo vago, cosas por el estilo, ¿no? En donde no desarrolló la visión total. Se quedó con una visión muy primaria, muy arcaica de solamente luz y sombras y como me viene la palabra en inglés, pero no en español, borroso, ¿no? Borroso. Entonces, en realidad este ojo, pues, ha significado eh, circunstancias de vida que me han marcado mucho, ¿no? Y entonces entro a esta licenciatura con la idea de
diseñar estos ojos biónicos y además en aquel entonces estaba de moda el hombre biónico y la mujer biónica y entonces era como, wow, yo quiero eso. Eh, Cosa que por supuesto, como se darán cuenta, no sucedió. Eh, Obviamente la tecnología en México en aquel entonces no estaba para ello, la carrera no daba para ello, yo tendría que haberme ido a estudiar al extranjero y bueno, eso no se dio. Y entró a trabajar a un hospital, a un instituto de salud, en donde pues estoy ya de lleno en contacto con este asunto del cuerpo humano, ¿no? De cómo funciona y qué pasa en el cuerpo con las diferentes situaciones de la vida, ¿no? Empiezo a meterme un poco al mundo de los sordos, de los problemas de lenguaje, de los problemas de aprendizaje, de los accidentes cerebrovasculares, lo que eso significa, muy en contacto con el funcionamiento del cerebro, ¿no? De las áreas cerebrales. eh, no sé, o sea, ha sido un camino ahora que a lo mejor estoy filosofando acerca de mi propio camino, me doy cuenta que ha sido un camino muy interesante, con todo ahí para poderlo entender o irlo conociendo cada vez más profundo, ¿no? Y esa experiencia para mí fue pues invaluable, ¿no? Fue súper bonito trabajar en este lugar. Y fue un ambiente de trabajo súper lindo, conocí a gente maravillosa. eh, Ahí reencontré a una gran amiga de la escuela primaria, secundaria. Bueno, ella no estuvo en primaria, secundaria más bien. Eh, E hice un grupo, pues importante, una psicóloga. Y bueno, ahora que lo menciono, tanto la psicóloga como esta terapeuta que reencuentro ahí, terapeuta de comunicación humana, así se llamaba la carrera, eh, mi amiga Ana Lucía y mi amiga María Luisa, pues las dos ya se fueron de este mundo, ya hicieron su transición. Y, y bueno, creo que es un lindo momento para reconocerlas y para agradecerles que fueron parte muy importante de mi camino, muy, muy importante de mi andar. Me dieron herramientas y me enseñaron otra forma, otro mundo, porque cuando yo estudié la ingeniería, pues en realidad había una división muy grande entre las ciencias exactas y las ciencias sociales y parecían dos mundos diferentes, ¿no? Inclusive en el Instituto de Salud, ¿no? Había divisiones muy, muy fuertes entre lo que eran los doctores o el área de técnica de ingenieros y técnicos, ¿no? De mantenimiento y de toda esta parte. Y el área de las terapeutas o psicología, ¿no? Y bueno, realmente tuve esta gran, gran, gran bendición de poder tanto platicar y llevarme muy bien y hacer un buen grupo con los doctores, así como con los psicólogos, con los terapeutas, eh, y también con las trabajadoras sociales y con los mismos pacientes que llegaban a ese instituto. Entonces fue sumamente enriquecedor, maravilloso
Y ese camino, junto con mi propia evolución personal de, a ver, me casé, tuve a mis hijas y empecé a transitar también esa historia que ha sido eh, muy retadora, ¿no? Eh, con altibajos grandes, con momentos sublimes, maravillosos y con momentos terribles de mucho dolor. Eh, pero yendo, o sea, iba de la mano en estas dos áreas y finalmente mi amiga Ana Lucía, la psicóloga, me va pues mostrando el camino de la terapia y lo primero que hice fue estudiar un diplomado de desarrollo humano y trascendencia, que fue, bueno, increíble, súper, súper, súper revelador. Eh, ya en el área de las ciencias sociales, que pues yo se supone que yo no conocía eso, ¿no? Porque me había ido al área de la ingeniería. Y sí fue difícil, pero muy bonito. Me gustó muchísimo. Y a la par, empecé a estudiar la maestría en orientación familiar, que fue espectacular. Muy padre. Eh, y en ese proceso de estudiar todo esto de la familia, me empecé a dar cuenta como el individuo, ¿no? Eh, está muy dañado, muy dolido, eh, a veces muy destruido. Eh, hay mucho dolor en las familias. Es difícil transitar estos procesos familiares. Me apasionó el tema, me metí de lleno. Entré también a estos procesos de constelaciones familiares, cosa que me verdaderamente me gusta mucho porque podemos ver las dinámicas ocultas de las familias, ¿no? De lo que no se habla, de esos secretos que nadie dice, pero que están presentes, de ese inconsciente que no se ve, pero se vive día con día. Y me fascina mirar cómo el entendimiento se abre ante mirar eso que no entendemos, que no vemos, eh, pero que está ahí, que está presente, ¿no? Y las constelaciones son una manera de verdad mirarlo de una manera impresionante, impresionante, porque el campo cuántico te mueve y te lo presenta, ¿no? Entonces, bueno, ya me metí de lleno. Y yo, cuando empecé este camino, digamos que en el área psicológica, yo me preguntaba, ¿qué carambas hago yo aquí? ¿No? ¿Qué hago yo aquí siendo ingeniero? O sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo estoy aquí? Y además, la verdad es que yo me sentía muy tonta, ¿no? En esta área porque yo escuchaba cuando teníamos clases y
que nos ponían a hacer prácticas o a hacer ejercicios en equipo o lo que fuera. Y yo escuchaba a las psicólogas, porque las que estaban estudiando esto eran pues, prácticamente puras psicólogas, terapeutas de cualquier área. Y yo las escuchaba y decía, wow, o sea, yo no sé nada de esto, ¿qué hago aquí? Y muchas veces estuve a punto de tirar la toalla y de decir, no, este no es mi camino, este no es mi campo, yo no entiendo, no sé nada de esto, ¿no? Y en realidad lo que me ayudó muchísimo fue una materia que llevamos en la universidad que se llamaba sistemas, ¿no? Sistemas. No me acuerdo si tenía otro nombre, otra palabrita ahí agregada, pero era de sistemas, ¿no? Y luego, bueno, también por ahí, en algún momento de mi vida, hice una maestría en administración de empresas. Y en esa maestría también tuve una clase que era de sistemas. Bueno, esas dos materias fueron la clave para poder hacer el enlace con esta parte psicológica. Porque las familias son sistemas familiares y que viven dentro de sistemas más grandes, como puede ser el sistema social, el sistema educativo, el sistema médico, todos son sistemas, todo son sistemas, ¿no? Inclusive la astrología, que me encanta. Esa no la sé bien, pero me encanta. Son sistemas, ¿no? Cómo estos planetas se colocan, porque son sistemas, porque trabajan en conjunto, ¿no? Porque se mueven en conjunto. Y entonces, esa fue como la pieza clave que me permitió ya poderme meter total y de lleno a este asunto eh, de las familias. ¿No? Y además, bueno, me llamaba muchísimo la atención en aquel entonces también toda el área energética, ¿no? Porque aquí ya todo se empieza a entretejer, todo, porque ya entonces empieza la idea de somos energía, somos campos cuánticos, el hecho de que seamos sistemas y que estemos relacionados unos con otros y que si uno se mueve, el otro también. Esto tiene que ver con los campos cuánticos, ¿no? Con la física cuántica, con la energía, con el movimiento de la energía, con poder tener herramientas para mover esa energía, para entender esa energía. Y entonces entró también a un proceso de estudio de sanación energética. Y además tuve un maestro sensacional que se llama Abraham Sinta, que él sigue ahí en en su proceso de enseñar esto. Es un buen asasazo. Se los recomiendo muchísimo. Abraham Sinta, con C. Y con él estudié muchos años. Eh, no sé, cerca de 5 años yo creo que estuve estudiando con él. Pues lo que quieras, ¿no? Reiki, flores de Bach, programación neurolingüística, métodos de sanación energética de muchos tipos y formas. eh, bueno, cualquier cosa. Su programa era sumamente completo.
Y entonces todo fue sumando, todo fue sumando. Y, y llegó un momento en el que yo decía, bueno, pero ¿qué, qué aporto yo? O sea, ¿cómo puedo poner todo esto sobre la mesa? ¿No? Y entonces me preguntaban, bueno, pero ¿qué eres? Ay, pues no sé, o sea, ingeniera, administradora de empresas, sanadora energética, orientadora familiar, consteladora, maestra. También estaba el curso de milagros, ¿no? Que me encanta y me fascina, toda la parte espiritual, eh, y espiritualidad profunda, ¿no? Porque también he tenido como esta necesidad de estudiar mucho de, bueno, la religión católica en la que me crié, eh, la estudié a profundidad, aunque al final la solté y esa es ya una historia antigua, pero fueron las bases de mi camino espiritual que después se transformó en Curso de Milagros y ahora tiene una vertiente todavía más profunda, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿y todo eso qué? Todo eso, ¿qué hago con todo eso? ¿Dónde lo pongo, no? Eh, y a final de cuentas llega esta idea de la restauración del ser, ¿no? Y ahí hago como la conjunción de todo esto, ¿no? Y empiezo a invitar a mujeres a que se unan al proyecto y que me encanta enseñar, me encanta, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho llevar de la mano a las personas en sus transitares y sus caminos y poderles ir diciendo, aguas aquí, mira esto, fíjate en esto, ¿no? Porque tengo este don de mirar más allá, de poder con mirarte y escucharte un poco, poder saber en dónde estás parado, porque pues ya son muchos años de experiencia, entonces las historias se repiten, las historias se repiten y se repiten y se repiten. Entonces ya veo, casi te puedo decir que veo patrones geométricos, ¿no? Y puedo ubicar las cosas, ¿no? Eh, y bueno, estamos en ese camino. eh, con grandes, eh, entrañables seres que están en mi vida y que aunque con algunas pues sí tengo mucho contacto día con día, pero con otras no tanto. Y sin embargo, sé que estamos muy cerca en caminos álmicos compartidos, ¿no? Sé que esto ya estaba pactado desde mucho tiempo atrás y que seguramente si tú estás escuchando esto, ya sea en vivo o en diferido, es porque hay un contrato álmico entre nosotros, porque ya nos conocemos de otros tiempos y espacios y ahora estamos transitando este, este momento histórico en el planeta, ¿no? Y bueno, aprovecho para saludar a Blanquita, Blanquis. Gracias, gracias por tus palabras. Y sí, estoy cierta de que las bendiciones estarán presentes. Gracias, gracias. Isabel Cortés también que anda por aquí. Muchas gracias por estar presentes aquí y ahora. Y bueno, después de todo mi rollo explicativo de por qué este proyecto de Restaurando al Ser, cómo fue que llegué a ello. Y bueno, ya les he platicado la anécdota del restaurante, ¿no? Que de ahí sale la palabra restaurando, es ese
El restaurante que es ese lugar donde se restaura el cuerpo, ¿no? A través de la comida y de recuperar las fuerzas de cuando los andantes andaban de un pueblo a otro, eh, horas y horas caminando bajo el sol y podían llegar a estos remansos de paz llamados restaurantes y que ahora me gustaría que pudieras pensar en restaurando al ser como ese remanso de paz en donde puedes descansar el alma y puedes nutrirte de muchas formas. Eh, tenemos un lugar físico en el sur de la Ciudad de México. Es un lugar súper hermoso con una energía muy bonita que se llama Maramat, el Centro de Restauración del Ser. Pero también tenemos estos espacios etéricos en donde también estamos pues para servirte en todos los ámbitos de una mejor manera. Somos ya más, ya no estoy sola, eh, hay muchas mujeres que están acompañándome en el proceso, terapeutas de muchas vertientes y ya llevamos, me parece que 6 meses de la primera generación de restauradoras del ser, en donde pues las estoy capacitando eh, de una manera que para mí es como darles como las partes más importantes de estos procesos de restauración del ser. Ok, este año también mi alma saluda a tu alma. Namaste. Este año en particular queremos poner un énfasis muy especial, ¿no? Estuvimos trabajando el viernes pasado, nos pudimos juntar por fin todo el equipo de Restaurando al Ser y queremos este año poner un énfasis muy, muy puntual y muy importante en el cuerpo físico, en este cuerpo físico que tanto problema nos causa, ¿no? Hola Marilis, qué gusto tenerte por acá. Y bueno, aprovecho para decirles feliz año, aunque pareciera un poco tarde, pero nunca es tarde. Feliz año, bendecido año, gracias por estar siempre aquí presentes. Queremos poner mucho énfasis en el cuerpo, porque ha sido también eh, gracias, hermosa, gracias por decírmelo. Llevamos tiempo también muy involucradas en este conocimiento de las leyes biológicas, ¿no? Muchas de ustedes lo saben y algunas han tomado el curso eh, y saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y si no, si eres nueva escuchando esto, te sugiero que vayas al canal de ya sea Facebook o de YouTube y busques Restaurando al Ser y te vas a encontrar todas las transmisiones que hemos hecho ya por creo que 3 años de estos conceptos de Restaurando al Ser, ¿no? De las leyes, las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, que nosotros hemos ido poniendo en práctica. Tenemos una consulta importante, la psicoterapeuta Diana Medina, la doctora Eugenia McCarthy y yo hemos hecho como un, una atención que hemos tratado de hacerla muy completa, ¿no? Con la visión desde la parte muy médica, desde la parte psicológica y la parte espiritual y de familia, de sistemas familiares, para poder acompañarte en tus procesos corporales, en el cuerpo. Y entonces, al nosotros haber transitado ya muchos años con experiencias de vida importantes,
queremos poner todo el énfasis en el cuerpo y que filosofemos y reflexionemos acerca de por qué tienes el cuerpo que tienes, para qué tienes el cuerpo que tienes y que lleguemos a un punto en el que podamos mirarnos y amarnos incondicional y plenamente, así tal cual, con el grano, con la arruga, con la cana, con los manchas, los lunares, el gordito, la celulitis, el dedo chueco, que podamos mirar todo eso y decir, wow, gracias, gracias cuerpo, gracias, te entiendo para qué, entiendo por qué es así, ¿no? Y ya dejo de juzgarlo, dejo de estar criticando el afuera además, porque somos muy rudos con nuestros cuerpos, en el afuera y en el adentro, ¿no? Y entonces estamos continuamente señalando, juzgando, ¿no? Ya viste a esa, ya viste cómo se vistió, cómo se atreve con ese cuerpo, mira qué falda, y cómo es posible que, o sea, es una cosa terrible la que hacemos y me incluyo, porque yo lo he hecho por mucho tiempo, ¿no? Lo hacemos allá afuera, pero con quien somos más rudos, más rudas, es con nosotros mismos. Y nos miramos al espejo y en lugar de amarnos y de hablarnos bonito y de decir, wow, te honro, ¿no? Te agradezco, te amo, es como, ¡ay! Ya salió la manchita. ¡Ay! Ya salió esto. ¡Qué barbaridad! Y ya está, digo, y quiero ser súper, súper honesta, ¿no? En la medida de que se pueda, ¿no? Conmigo misma, ¿no? Y decir, mira la papada, o sea, ¿cómo? ¿Por qué tengo papada? No me gusta y la veo y la critico y la juzgo, ¿no? Y entonces la invitación para este año es, eh, miremos a profundidad este cuerpo que nos ha tocado. Este cuerpo, bueno, es que no nos ha tocado. Mis palabras son incorrectas. Este cuerpo diseñado perfecta y específicamente para tu experiencia de vida presente. Todo está perfectamente diseñado, hasta la última célula de tu cuerpo está diseñada para esta experiencia de vida. No es ninguna casualidad, ¿no? O sí, pensando que las casualidades son parte del diseño, ¿no? Que ahora, ya con todo el conocimiento que tenemos, empezamos a decir, pues son causalidades, pues son sincronicidades, pues es que así tenía que ser, ya como que ya empieza a estar presente ese tipo de ideas en nuestra cabeza. Em, pero más bien sería, no es al azar, no es como, ay, me tocó. No, está perfectamente planeado, ¿no? El por qué naciste, eh, y claro, Blanquis, sí, sí, totalmente este espacio es un espacio sagrado, divino, para nuestro aprendizaje y evolución. Y eso incluye el cuerpo, por supuesto, ¿no? Y entonces naciste en el pueblo, la ciudad, en el país
que tenía que ser, con las características de color de piel, color de ojos, pelo, que si lacio, que si chino, que si blanco, que si oscuro, que si ojo grande, ojo pequeño, alta, bajita, gordita, flaquita, lo que sea es perfecto, perfecto. Y cada cosa que se va desarrollando y entonces de repente surgen cosas como, pero es que yo de joven era bien flaquita y ahora veme nada más. ¿Cómo es posible que haya yo subido tanto de peso? Y ahí estoy, dieta 1, dieta 2, dieta 3, dieta 50 y cada vez es peor, ¿no? Y la arruga y, eh, bueno, les platico que ahora en enero me fui a Ensenada a visitar a un sobrino mío, de lo cual estoy muy agradecida de haber podido hacer ese viaje. Y bueno, fuimos también a Tijuana y a San Diego y mi sobrino y su esposa nos estaban platicando y lo vimos, ¿no? Lo vimos en Tijuana, que los de Estados Unidos bajan al área de Tijuana a hacerse cirugías plásticas. Ese es el mercado de hoy. En Ensenada están construyendo el centro médico más grande de la zona, porque bajan los americanos a sus consultas, porque allá el servicio médico es muy caro. Entonces aquí bajan bueno, al dentista, al oculista, a muchas cosas, pero principalmente, número uno, a cirugía plástica. Espérate, o sea, espérate, ¿no? O sea, yo sé que la cirugía plástica es maravillosa, que tenemos una tecnología impresionante y unos doctores aquí en México maravillosos de cirugía plástica. Pero cuando es necesario, cuando hubo un accidente, cuando te quemaste, cuando el coche se volteó, o sea, hay cosas espectaculares en eso, pero no por la no aceptación de tus características de diseño de vida. ¿Okay? Entonces, bueno, pues la invitación es que nos acompañes en este proceso, que te unas a este gran movimiento que queremos lograr, ¿no? De mover hacia la autoaceptación, hacia la mejor autoimagen, ¿no? Hasta restaurar la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestros cuerpos. ¿Ok? Y entonces voy a empezar. Gracias Isabel. Muchas gracias por sus palabras, de verdad que llenan mi corazón. Y entonces, en este transitar que vamos a llevar este año, y no solo con este programa de los lunes, sino que vamos a ir teniendo muchas actividades que tienen que ver con esto, y tal vez sean las mismas actividades que siempre hemos venido haciendo en Restaurando al Ser, pero van a estar específicamente enfocadas a este autoconcepto, a esta autoimagen, a esta autoestima, ¿ok? Y entonces se me ocurre que como uno de los cimientos importantes para poder ir haciendo esta travesía, este camino, está este libro, ¿no? La sanación de las 5 heridas
del alma de Lise Bourbeau, libro espectacular. En realidad este es el segundo de este. Este es el primero, las 5 heridas que impiden ser uno mismo, también de la misma autora, por supuesto, Lise Bourbeau. Lise Bourbeau tiene muchos otros libros magníficos. Hay uno que se llama Obedece tu cuerpo y otros más que no recuerdo el título. Pero bueno, estos dos han sido libros que han sido la base, una base importante de todo lo que yo hago en las terapias individuales o en los grupos con los que trabajo, ¿no? Y bueno, está todo subrayado, lleno de papelitos por todos lados, porque es casi como una Biblia para mí. Y este es el que sigue, porque a raíz de le empezaron a escribir mucho preguntándole que, pues, ¿cómo le hacen? Ok, ya entendieron la teoría, pero ¿cómo le hacen? Y aunque aquí sí plantea posibilidades para evolucionar en esto, no es muy claro. Entonces, por eso saca este segundo, que ya trae ejercicios como muy puntuales de las cosas y como mucho más estructurado y más claro en las heridas. ¿Okay? Entonces, bueno, para iniciar esta nueva etapa de Restaurando al Ser, para iniciar este nuevo año 2023, y para iniciar y a la vez para terminar esta transmisión, esta primera transmisión del año, voy a leer un poco de este libro, ¿no? Entonces quiero elegir. Voy a iniciar. Estaba tratando de ver si la introducción, bueno, más bien el prólogo, pero no, voy a iniciar con el capítulo número 1, que habla como un repaso de las 5 heridas del alma. Déjenme aclarar la garganta. Y dice así: para empezar, te recuerdo que todos venimos al mundo con heridas que debemos aprender a aceptar. Se han ido desarrollando a lo largo de las numerosas encarnaciones. Y en función de cuál sea nuestro plan de vida, algunas nos harán sufrir más que otras. El sufrimiento tiene distintos niveles de intensidad según el individuo, y la mayoría no saben de dónde viene ni qué hacer para detenerlo. Lo único que sabemos es que muchas personas y situaciones nos hacen reaccionar y por lo tanto sufrir. Esta es la razón por la que es interesante descubrir la fuente de nuestros sufrimientos. Y aquí yo acotaría esta idea del sufrimiento. Tenemos sufrimiento cada vez que despreciamos nuestro cuerpo. Cada vez que decimos cosas como, no, bueno, pues ya ves la edad que estoy ya vieja. Sí, mira, ya estoy llena de canas. Ay, estas arrugas me chocan, estas manchas, el cachete, la papada, las manchas de las manos. O sea, cada vez que yo hago referencia, que yo me veo al espejo, que lo siento en mi cuerpo, eso es sufrimiento. A eso nos estamos refiriendo.
¿ok? Dice, ¿por qué las llamo heridas del alma? Porque el alma no puede evitar verse alejada de su plan de vida. Una y otra vez, cuando permitimos que nuestro ego dirija nuestra vida. Ella sufre, porque la meta de sus encarnaciones es vivir en el amor verdadero y la aceptación de sí mismo a fin de vivir su divinidad. Nuestra alma sufre de forma distinta según las heridas que estén activadas. Lo más triste es que dejamos que nuestro ego nos convenza de que nos está ayudando a sufrir menos, cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Aquí cuando hablamos de ego, en este contexto que yo les quiero proponer es esa vocecita que está continuamente ahí diciendo, estás muy fea, estás muy gorda, estás vieja, y entonces esa vocecita te lleva a, tengo que comprar más maquillaje, tengo que ir a que me hagan cirugía plástica, tengo que hacerme cualquier cantidad de tratamientos para rejuvenecer. Tengo que hacer las dietas más extremas, tengo que hacer 500 horas de ejercicio a la semana, tengo que hacer 20 dietas, ¿no? Esa es la voz del ego. Esa voz del ego que te dice, si tú haces esto vas a dejar de sufrir. Y no es cierto. El sufrimiento es cada vez más y más y más. Dice, el método favorito del ego para evitar que sintamos el sufrimiento generado por una herida es incitarnos a ponernos una máscara cada vez que la herida se activa. Cree de verdad estar protegiéndonos y no es consciente de que actuando así, lo único que hacemos es mantener y alimentar nuestras heridas. Cuanto más se alimenta una herida, más duele. Cuanto más fuerte y rápido reaccionemos, más tiempo durará dicha reacción. ¿Por qué hay tantos suicidios? ¿Por qué millones de personas se hacen adictas a sustancias que las adormecen, que les impiden ser conscientes del problema que tienen con el tabaco, el azúcar, el juego, el alcohol, los medicamentos o las drogas? ¿Por qué hay cada vez más enfermos graves, a pesar de los grandes progresos de la ciencia? ¿Por qué se producen tantas separaciones y divorcios? ¿Por qué la gente no quiere sentir? Bueno, la respuesta. Todas esas fueron preguntas. La entonación no fue correcta. La respuesta es porque la gente no quiere sentir todo el dolor de su alma. Por desgracia, el hecho de negar este dolor solo lo empeora. Puedes compararlo con una grave herida física. La herida está abierta y se infecta. A pesar de que la cubres para no verla, la infección empeora y la llaga te duele cada vez más, hasta el día en que alcanzas el tope del umbral de dolor. Entonces solo te quedan dos opciones: morir o tomar las medidas adecuadas para curarla. Y hasta aquí ha llegado el género humano. Es el momento de ser conscientes de lo urgente que es vivir la vida a la cual todos aspiramos. Una vida llena de felicidad, no de dolor. Después de muchos años de observación y de escuchar múltiples situaciones problemáticas, personales y profesionales, me doy cuenta de que es evidente que atraemos hacia nosotros ciertos comportamientos o actitudes por parte de otros, en función de nuestras heridas. He llegado a comprender que todos nosotros experimentamos, al menos,
4 de las 5 heridas. Todos sufrimos rechazo, abandono, traición, injusticia. Solamente la herida de humillación parece no estar presente en la totalidad de los individuos. La mayoría de las personas admiten tener como mínimo 2 de las 4 heridas, las que son más evidentes, más dolorosas. Aunque, según los cambios vividos a lo largo de la vida, podemos comprobar que ciertas heridas parecen disminuir, mientras que otras aumentan. Personalmente vengo de una familia numerosa. Mis padres lo hicieron lo mejor que pudieron con sus 11 hijos, trabajando mucho, pero no estando presentes y atentos a nuestras necesidades. No tenían tiempo de felicitarnos o de escucharnos. Así que, ¿por qué algunos de nosotros nos sentimos rechazados? Otros abandonados, otros traicionados, otros con la sensación de injusticia y algunos también con humillación. Ahora sé que no era lo que nuestros padres eran o hacían lo que ocasionaba nuestro sufrimiento. Era nuestra percepción personal de las actitudes de ellos. Ahora estoy segura de que las 2 heridas más importantes y visibles en mi propio cuerpo han sido la traición y la injusticia. Durante mucho tiempo creí que yo no había vivido el abandono y el rechazo, pero en los últimos 10 años he empezado a admitir que el miedo a ser rechazada y abandonada estaba aún más presente que el miedo a ser traicionada y a ser víctima de injusticia. Te recuerdo que el miedo a rechazar, abandonar, traicionar y ser injusto es igual de grande que el miedo a lo que podrían hacernos los demás. Y aquí nos muestra un triángulo que le llama el triángulo de la vida, que es muy importante en el entendimiento de las heridas del alma, que nos dice que estas heridas del alma están presentes en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Y entonces se los voy a poner aquí el triangulito a ver si... creo que no se alcanza a ver nada bien. No. Pero bueno, es un triángulo, ¿no? Que tiene unas flechas y entonces en este arista del triángulo, lo que dice aquí es, los demás me aman. En la de abajo dice, me amo. Y en esta que sube dice, amo a los demás, ¿no? Y en medio dice, en el mismo grado, porque es un triángulo equilátero, quiere decir que los 3 lados son igualmente importantes. Y así funciona toda nuestra vida, ¿no? Los demás para conmigo, yo conmigo y yo para los demás. Y aquí lo pone en la parte muy positiva de los demás me aman, yo me amo, amo a los demás. Pero lo importante es mirar las heridas, ¿no? Y entonces las heridas van en esas 3 vertientes, porque es los demás me abandonan, yo me abandono, yo abandono a los demás me rechazan, yo me rechazo, yo rechazo a los demás, ¿no? Los demás me traicionan, yo me traiciono, yo traiciono a los demás y los demás son injustos conmigo, yo soy injusta conmigo, yo soy injusta con los demás, ¿no? Y ese triángulo de la vida está
auténticamente en la vida presente todos los días de mi existencia. ¿Ok? Y bueno, ya para terminar, nada más decir, bueno, ¿y qué carambas tiene que ver las heridas de la vida con mi cuerpo? Todo, todo, porque cada herida genera un tipo de cuerpo, ¿no? Y ya en las próximas transmisiones iremos platicando acerca de cómo son esas corporalidades que tienen esta herida por abajo, ¿no? Y yo creo que es ir poniendo los cimientos para el entendimiento profundo de por qué tengo el cuerpo que tengo, para qué tengo el cuerpo que tengo. Los cimientos profundos para ser compasiva conmigo y poder, a final de cuentas, amarme total, profunda e incondicionalmente, así, tal cual estoy, en el aquí y en el ahora. Muchas gracias por escuchar. Me encantará que te sumes a este proyecto de mil maneras podrás sumarte a él, desde simplemente hacer estas reflexiones para ti misma y para tu entorno. Seguiremos muy presentes con esto y bueno, me gustaría si pudieras compartir este video con todos tus seres queridos para que esto se forme de verdad un gran movimiento de amor incondicional y compasión por nuestros cuerpos y dejemos de lastimarnos a nosotros mismos. Y que también me pudieras poner en los comentarios, tú que me estás escuchando ahorita en vivo o tú que me estás escuchando en diferido, ponme en los comentarios, por favor. ¿Ya conocías las heridas del alma? ¿Tenías idea? ¿Las has estudiado? ¿No? ¿No tienes idea? No sé, quiero saber más de ti, quiero saber en dónde estás parada. Cuéntame de tu cuerpo, cuéntame qué te choca actualmente, cuéntame cuál es tu gran dolor de habitar este cuerpo. Me encantará leerte, escucharte y pues nos vemos la próxima semana, el próximo lunes de 5 a 6. Ahora estuvo un poco empecé más tarde por ser el primero y por no haber avisado con tiempo antes, pero espero que el próximo lunes sí nos veamos a las 5 en punto. Muchas gracias, gracias a los que estuvieron presentes. Mil gracias por sus comentarios. Les mando un gran abrazo. Como dice una gran maestra, Poli, nos amo. Gracias y nos vemos la próxima semana.